Algo trascendental está a punto de irrumpir en Israel. El pasado, el 1 de octubre, no fue un día cualquiera. En el libro del Apocalipsis aparece señalado como el día del juicio final, el Yom Kippur, cuando los libros de la vida y de la muerte, abiertos 10 días antes, son finalmente cerrados. Es un ciclo que se repite año tras año, pero esta ocasión se siente distinta. Este 2025, 3 señales proféticas se han manifestado con una precisión imposible de pasar por alto, cumpliendo antiguos anuncios sobre el fin de los tiempos. La primera señal ocurrió la noche del 7 de septiembre. Millones de personas alrededor del planeta levantaron la vista y contemplaron cómo la luna comenzaba a apagarse hasta volverse de un rojo intenso, como si hubiera sido bañada en sangre. Era un eclipse lunar total, lo que la Biblia describe como la luna de sangre, pero no se trató simplemente de un fenómeno astronómico. Fue una advertencia que ya estaba escrita desde hace siglos. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre antes que llegue el día grande y terrible de Jehová. Ese día aterrador al que se refieren las Escrituras es un tiempo de juicio, cuando Dios hará cuentas con el mundo entero. Lo que pocos saben es que esta no es la primera vez que Israel ha presenciado semejante señal. Retrocedamos en la línea de la historia. En 1948, tras casi 2 milenios de exilio, el pueblo judío volvió a tener tierra propia, renaciendo como nación. Y justo en ese tiempo crucial, aparecieron en el cielo varias lunas rojas. Lo mismo ocurrió en 1967, durante la Guerra de los 6 días, cuando Israel recuperó la ciudad de Jerusalén. En aquel instante decisivo, una luna de sangre se alzó sobre el firmamento, marcando el momento. El mensaje era evidente: en cada vez que Israel atraviesa un punto clave en su historia, la luna se tiñe de sangre. Esta señal lleva consigo un doble significado, como un mensaje escrito en 2 líneas. Por un lado, anuncia juicio, guerras, destrucción y violencia en la ira de Dios derramándose sobre las naciones rebeldes. Por otro lado, recuerda la sangre del Cordero, derramada en la cruz, el único sacrificio capaz de librarnos del juicio eterno. Esa luna roja en el cielo es un recordatorio de que todavía hay tiempo para volver a Dios, para creer en Él antes de que la puerta se cierre. Este evento profético aparece repetidamente en las páginas de la Escritura. El apóstol Pedro lo proclamó en Pentecostés y también se encuentra en Apocalipsis. Juan escribió: «Y miré cuando abrió el 6º sello, y hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela áspera de silicio, y la luna se volvió toda como sangre». En la visión de Juan, la luna de sangre ya no es una advertencia anticipada, sino el anuncio de que el juicio ha comenzado, y la humanidad entera tendrá que enfrentarlo. Cada luna roja funciona como un marcador en el calendario de Dios, un recordatorio en la línea de tiempo profética. Y la del 7 de septiembre de 2025 no fue diferente. Se levantó como una clara advertencia. Pero esa no fue la única señal. Apenas 2 semanas más tarde, el cielo volvió a hablar. El 21 de septiembre de 2025, mientras millones estaban despiertos, el sol se oscureció a pleno día. Fue un eclipse solar total. Durante 6 minutos completos la luna se interpuso frente al sol hasta cubrirlo por completo. Las Escrituras ya habían hablado de esta señal. Jesús mismo advirtió que antes de su regreso habría un anuncio visible en los cielos: el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Mucho antes, el profeta Amós había proclamado la misma advertencia en nombre de Dios: «Haré que se ponga el sol a mediodía, y cubriré de tinieblas la tierra en pleno día». 2 mensajeros separados por siglos, pero con un mismo mensaje. En cuando el sol se apaga a mediodía, es porque Dios está a punto de intervenir. Este fenómeno no es una casualidad, es un recordatorio de que el futuro de la humanidad no está en manos de presidentes ni de reyes, sino en las manos del Creador. El control nunca lo han tenido los gobiernos, lo tiene Dios. Y si observamos la historia, descubrimos que esto ya ha ocurrido antes. En 1914, justo antes de que estallara la Primera Guerra Mundial, un gran eclipse cruzó Europa de extremo a extremo. Las tinieblas en el cielo fueron un preludio de la oscuridad que pronto invadiría el continente. Millones de vidas se perderían en la guerra más sangrienta conocida hasta ese momento. Más recientemente, Estados Unidos fue testigo de algo sin precedentes. En 2017, un eclipse solar atravesó el país entero de costa a costa. Y exactamente 7 años más tarde, en 2024, otro eclipse recorrió el mismo territorio pero en dirección contraria, formando en el mapa una enorme X sobre la nación. Para muchos esta fue la última advertencia para un país que ha dado la espalda a Dios ahora. En septiembre de 2025, la secuencia vuelve a repetirse con exactitud sorprendente. Primero la luna se convirtió en sangre, luego el sol se apagó, y, al día siguiente, llegaría la tercera señal profética. El 22 de septiembre de 2025, apenas un día después del eclipse, llegó el equinoccio de otoño en Israel. Ese instante en el que la duración del día y de la noche se equilibra, en 12 horas du Lazwai,
12 horas de oscuridad. Es un equilibrio tan perfecto como efímero, porque de inmediato la balanza se inclina y las tinieblas empiezan a ganar terreno sobre la luz. A simple vista, podría parecer un evento astronómico más, pero en la profecía tiene un peso profundo. El equinoccio de otoño marca el inicio del séptimo mes bíblico, Tishri, el mes de las fiestas más solemnes para Israel. Es el tiempo de la cosecha final. En la Biblia, la cosecha es un símbolo de separación. El contraste entre luz y oscuridad atraviesa todas las escrituras. El Evangelio de Juan afirma que Cristo es la luz que vino al mundo, pero que los hombres prefirieron las tinieblas antes que la luz. El mismo Jesús utilizó el ejemplo de una cosecha para explicar el juicio final. En la parábola del trigo y la cizaña, enseñó que el trigo y la mala hierba crecerían juntos hasta el fin, pero que en el momento de la siega serían separados definitivamente. Puede parecer coincidencia, pero la secuencia es demasiado clara. Primero, la luna se tiñe de sangre, luego el sol se apaga y, justo al día siguiente, comienza el dominio de la oscuridad. Es una progresión que habla por sí sola en sangre, tinieblas y un equilibrio que se rompe. 3 señales proféticas justo antes de una fecha marcada en el calendario de Dios en el Rosh Hashanah, la fiesta de las trompetas. El 24 de septiembre de 2025, llegó la 4ª señal profética, Rosh Hashanah, el Año Nuevo, en el calendario hebreo. Comenzaba el año 5786, y con él, un nuevo ciclo de advertencia para la humanidad. Ese día Israel volvió a convertirse en el centro de atención del mundo. El primer ministro Benjamín Netanyahu envió un mensaje a los judíos dispersos en todas las naciones: no están solos. Al mismo tiempo, más de 35.0 peregrinos viajaban hasta Ucrania para dar la bienvenida al nuevo año con cantos y oraciones, demostrando que el pueblo de Dios se reúne en cada rincón del planeta. Pero el verdadero epicentro estaba en Jerusalén. Allí, ocurrió algo nunca antes visto. En 100 sofares, cuernos de carnero, resonaron al mismo tiempo, y el evento fue transmitido en vivo al mundo entero. ¿Qué significa realmente este día? Rosh Hashanah no es solamente el inicio de un año nuevo. Es el día en que se recuerda la creación del hombre, y según la tradición, el momento en que Dios abre los libros del cielo, el libro de la vida, el libro de la muerte y aquellos donde se registran las obras de cada ser humano. Se cree que cada año, en Rosh Hashanah, toda la humanidad pasa ante el Creador como si fuera llevada a juicio. Dios examina la vida de cada persona, y según los sabios de Israel, en este día, cada ser humano desfilaba ante él como un rebaño para ser evaluado. La celebración inicia en los hogares, cuando las mujeres y niñas encienden las velas que marcan la llegada de la festividad. Después, en las sinagogas repartidas por el mundo se elevan oraciones especiales, y el centro de todo está en el sonido penetrante del shofar, el cuerno de carnero. Ese sonido no es solo una tradición, su propósito principal es despertar el espíritu humano de su letargo, recordarle quién es en realidad, cuáles son sus raíces, sus valores y su misión en esta vida. El shofar ha estado presente en momentos cruciales de la Biblia. Su eco hizo caer las murallas de Jericó, proclamó libertad a los cautivos, anunció la manifestación de la presencia divina. En el futuro será la trompeta que marque la llegada del Mesías. Su resonancia no es solamente un llamado al arrepentimiento, sino también un grito de esperanza. Por eso, que en 2025 100 shofars sonaran desde Jerusalén y que su eco fuera transmitido al mundo entero, fue un acto con un poder simbólico inmenso. Sin embargo, más allá del ritual, lo que importa es que este día abre la puerta a un periodo especial en los llamados 10 días de asombro. Durante esos 10 días cada persona debe mirar dentro de sí misma, examinar sus errores, arrepentirse y prepararse para el día más solemne del año, Yom Kippur, también conocido como el Día del Perdón. En estos días se decide quién será inscrito en el libro de la vida, quién quedará registrado en el libro de la muerte, y quién tendrá una última oportunidad para arrepentirse antes de que los libros celestiales se cierren en el día de la expiación. Rosh Hashanah marca la apertura del juicio, y 10 días después, en Yom Kippur, se decreta el veredicto, y los libros se cierran. Por eso, que en 2025 Israel decidiera compartir este sonido con toda la humanidad, fue más que una ceremonia. Fue una advertencia global, un llamado a despertar y al mismo tiempo una señal profética de lo que está por venir. Ese mismo año, el mundo ya había visto una luna de sangre, un sol apagándose a plena luz del día y el inicio simbólico de las tinieblas. Y, después de todo ello, Israel hizo sonar las trompetas, anunciando a las naciones que el juicio estaba a las puertas. En ese momento comenzó la cuenta atrás en 10 días hasta el gran veredicto, 10 días hasta que se leyera la sentencia en Yom Kippur. Octubre de 2025 se acercaba, y todo apuntaba a esa fecha. La Biblia, en Levítico, describe con detalle lo que ocurría en este día sagrado. El sumo sacerdote entraba una vez al año en el lugar más sagrado del templo, el lugar santísimo,
al que nadie más tenía permitido acceder. Allí pedía perdón primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo entero. En esta ceremonia se usaban 2 machos cabríos. Uno era ofrecido en sacrificio a Dios y el otro se convertía en el chivo expiatorio. El sacerdote colocaba sus manos sobre el animal, transfiriendo simbólicamente los pecados del pueblo, y luego lo enviaba al desierto para que cargara con la culpa de todos. Mientras tanto, todo Israel esperaba en silencio, con el corazón en vilo, sabiendo que ese era el día en que Dios determinaba el destino del pueblo para el año entrante. Era un día de juicio, el día en que se definía vida o muerte, bendición o maldición. Pero los profetas vieron en este día algo aún más grande, una sombra de lo que sucederá en el fin de los tiempos. Daniel tuvo una visión en la que los tronos fueron puestos, el tribunal se sentó, los libros se abrieron y los muertos fueron juzgados según sus obras. Juan, en Apocalipsis, describió la misma escena, a los muertos de todas las épocas compareciendo delante de Dios, los libros siendo abiertos y entre ellos el libro de la vida. Así, Yom Kippur no es solo una tradición antigua, sino un ensayo de lo que ocurrirá en el juicio final. Lo que el sumo sacerdote realizaba en el templo terrenal era una representación de lo que se llevará a cabo en el tribunal celestial de Dios. Incluso hoy, este día es profundamente respetado en Israel. Cuando llega Yom Kippur, el país entero se detiene y las carreteras quedan vacías. Las tiendas cierran, los televisores y teléfonos se apagan. Durante 25 horas, el pueblo ayuna y ora intensamente para buscar la purificación ante Dios. Evitan los perfumes, los baños, las relaciones maritales. El día concluye con un largo toque de shofar que marca el final del juicio. Pero este tiempo de recogimiento y silencio también convierte a Israel en un pueblo vulnerable. Y es aquí donde la historia muestra algo inquietante en varias ocasiones. Los días más sagrados han coincidido con sucesos que cambiaron el rumbo del país y hasta del mundo. El 6 de octubre de 1973, justo en Yom Kippur, mientras Israel ayunaba y oraba, Egipto y Siria lanzaron un ataque sorpresa. Fue la llamada Guerra de Yom Kippur. El conflicto duró casi 3 semanas y sacudió a toda la región. Aunque Israel estaba desprevenido, logró sobreponerse y obtener la victoria. Un desenlace que alteró para siempre la geopolítica de Oriente Medio. Esto dejó una lección clara. Los días más sagrados no son solo momentos espirituales, también pueden ser escenarios de acontecimientos que transforman la historia y cumplen antiguas profecías. Por eso, el 1 de octubre de 2025 no puede ser visto como un día cualquiera. Después de la luna de sangre, del eclipse solar, del equinoccio y del sonido de los shofares en Rosh Hashanah, llega Yom Kippur, el día en que los libros celestiales se cierran y los decretos quedan sellados. Ese día apunta al destino eterno de cada ser humano. Aún no ha llegado, pero el reloj profético avanza sin detenerse, y cuando se cumpla, todas las señales previas resonarán como una advertencia clara. El juicio ha llegado. Pero la historia no termina en el juicio. Tras el día más solemne del año, llega la fiesta más alegre en Sukkot, la fiesta de los tabernáculos. Del 6 al 12 de octubre de 2025, Israel celebrará este tiempo que recuerda cómo Dios cuidó de su pueblo en el desierto. Cada familia levanta una suká, una cabaña sencilla con techo de ramas que deja ver las estrellas. Allí comen, reciben invitados y en algunos casos hasta duermen. Todo esto para recordar que aunque los techos eran frágiles, la verdadera protección no estaba en las estructuras, sino en la presencia de Dios durante esta semana. En la sinagoga se realiza un rito particular. Se toman 4 tipos de plantas y se agitan hacia cada dirección, arriba y abajo, norte, sur, este y oeste. Con este gesto proclaman que el reino de Dios lo llena todo. En tiempos del Templo de Jerusalén, esta fiesta alcanzaba un esplendor aún mayor. Por las noches, la ciudad entera se iluminaba con lámparas gigantes, y en el altar se derramaba agua, en señal de súplica, para que Dios enviara las lluvias del nuevo año. Fue en medio de esta fiesta, en el día más importante, cuando Jesús se levantó y proclamó con voz fuerte: «Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. De su interior correrán ríos de agua viva». No lo dijo al azar. Estaba revelando un secreto. El agua que pedían para la tierra era solo un símbolo. La verdadera agua es el Espíritu Santo, el único que puede saciar para siempre la sed del alma. Y es aquí donde el apóstol Juan nos entrega la pieza final para entender todo el cuadro profético. Cuando se habla de Jesús, se dice que Él vivió entre nosotros. Pero lo sorprendente es esto. La palabra que Juan utilizó en el texto original significa literalmente que levantó su tienda o estableció su tabernáculo entre nosotros. Jesús mismo fue el tabernáculo de Dios, la cabaña de Dios aquí en la tierra. Y al concluir la Biblia, en el libro de Apocalipsis, todo encaja de manera perfecta. Una voz desde el cielo proclama: «He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y Él morará con ellos». El Sukkot
muestra el propósito final de toda la historia. Un Dios que no desea estar lejos sino habitar eternamente con su pueblo. Desde las cabañas del desierto hasta el fin de los tiempos, la intención de Dios siempre ha sido la misma: estar presente entre nosotros. Ahora la narrativa completa se comprende. Las señales en el firmamento, las lunas de sangre, el eclipse y el equinoccio nos avisaron. El sonido de la trompeta en Rosh Hashanah anunció el juicio, y en Yom Kippur se da el veredicto. Pero queda una última señal profética que Dios dejó oculta en los primeros versículos de la Biblia, cuando creó el mundo en 6 días y descansó el último. Un patrón que revelaría el destino de toda la humanidad. La clave para comprenderlo nos la dio el apóstol Pedro. En él escribió: para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Por tanto, los 7 días de la creación no son solo días, sino milenios. Esto significa que habría 6 días de 1000 años, es decir, 6000 años de historia en los que la humanidad ha trabajado, ha sufrido y con frecuencia se ha alejado de Dios. Y al final, un 7º día de 1000 años, el reino de paz que Cristo prometió traer a la tierra. Si examinamos los tiempos mencionados en la Biblia, las piezas encajan de manera sorprendente. Reflexiona en esto: desde Adán hasta la primera venida de Jesús, transcurrieron aproximadamente 4000 años, y desde Jesús hasta nuestros días han pasado 2000 años más. Sumando 4000 más 2000 obtenemos 6000 años. Esto indica que estamos al cierre del 6º día. El gran día de descanso está muy cerca. Pero hay otro reloj de Dios escondido en la historia de Israel en el jubileo. Dios instruyó a Israel en el libro de Levítico que cada 50 años debían celebrar un año de completa libertad. La Biblia dice: santificaréis el año 50, y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Durante el jubileo, todas las deudas eran perdonadas, los esclavos liberados y las tierras regresaban a sus dueños originales. Era un reinicio total de la sociedad. Pero esta ley no se aplicaba solo al pasado. Los sabios antiguos comprendieron que era un signo, una promesa de un jubileo mucho más grande, el día en que el Mesías, el Salvador, vendría a liberar al mundo entero. La historia se torna fascinante porque se descubrieron escritos antiguos conocidos como los rollos del Mar Muerto. Quienes los escribieron fueron muy meticulosos con el tiempo y los calendarios. Sus cálculos, revelados recientemente, muestran que los jubileos son fechas clave en el plan de Dios, y según sus registros, el año 2025 podría señalar el final de uno de estos grandes ciclos. No sería un reinicio común, sino el que antecede al cambio total del mundo. Tenemos 2 relojes, el de la creación y el del jubileo. Pero existe un tercer reloj oculto en 2 profecías. El profeta Daniel habló de un tiempo difícil que duraría, y el libro de Apocalipsis menciona otro periodo similar, de 1260 días. Parecen 2 partes de un mismo acontecimiento. Si unimos estos periodos obtenemos un total de 2550 días. Este número representa la duración completa del tiempo del fin. Presta atención a esto. Así, tomamos esa fecha como punto de inicio y contamos exactamente 2550 días hacia adelante. ¿Sabes a qué día llegamos? Llegamos al 15 de septiembre de 2032, y ese día no es cualquiera, es el Yom Kippur, también llamado el Día del Perdón. Es el día más sagrado para los judíos. Un día de juicio en casualidad con Dios. No existen coincidencias. Así que tenemos 3 relojes de Dios que funcionan de manera distinta pero que señalan lo mismo. Primero, el reloj de la creación, los 7000 años que están por concluir. Segundo, el reloj del jubileo, un ciclo de reinicios que apunta directamente a nuestros días. Y tercero, el reloj de los 2550 días. Una cuenta regresiva exacta que conecta una señal en el cielo con el día del juicio. Todos estos relojes, sin relación entre sí, apuntan a la misma hora. Es como si todos sonaran simultáneamente y cada vez más fuerte. Jesús nos dijo que nadie sabe el día ni la hora. Y no estamos intentando adivinar una fecha exacta. Se trata de algo más importante en comprender la temporada en la que nos encontramos. Jesús fue muy claro con sus discípulos al decirles: no os toca a vosotros conocer los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y lo reiteró con aún más fuerza: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Pero entonces, ¿debemos vivir en la ignorancia? No, porque el mismo Jesús que prohibió calcular la fecha exacta, nos ordenó discernir la estación en la que vivimos. De hecho, reprendió a los sabios de su época con una pregunta incisiva: ¿sabéis discernir el aspecto del cielo? Mas las señales de los tiempos no podéis discernir. La instrucción es clara: no especules con el calendario, pero abre los ojos a las señales. Esto significa que el día exacto del regreso de Cristo está oculto no para confundirnos, sino para mantenernos alertas, atentos y con el corazón preparado permanentemente. Estamos llamados a reconocer la estación profética en la que vivimos y a discernir, a abrir los ojos ante lo que sucede ante nosotros. En ese mismo discurso profético,
Jesús nos presentó una lista de señales que ocurrirían antes de su regreso, señales que hoy se perciben muy cercanas. La primera señal es el desorden global. Jesús lo advirtió así: oiréis de guerras y rumores de guerras. Se levantará nación contra nación y habrá hambres y terremotos en diferentes lugares. El mundo actual está lleno de conflictos y catástrofes, pero Jesús explicó que esto es solo el principio de dolores de parto. ¿Qué significa esto? Piensa en una mujer que va a dar a luz. Los dolores son intensos, pero anuncian que una nueva vida está por llegar. Así son estas señales dolorosas, pero anuncian algo grande y nuevo. No es el final aún, sino las primeras señales. La segunda señal es más personal y dolorosa. El peligro no vendrá solo de afuera, sino que crecerá dentro de la misma iglesia. Nuestra fe será puesta a prueba. Jesús advirtió que habría persecución, que incluso los creyentes traicionarían a otros, y que el amor de muchos se enfriaría. Advirtió que muchos se alejarían de la verdad engañados por falsos maestros que dirían a la gente lo que quieren oír. Nos advirtió que muchos abandonarían la fe, prefiriendo escuchar mentiras que los hacen sentir cómodos en lugar de aceptar la verdad, aunque ésta sea dura. La tercera señal apunta a un lugar muy concreto, en Jerusalén, el punto central donde se cumplirán las profecías más relevantes de Dios. Allí Jesús recordó una antigua profecía de Daniel sobre la abominación desoladora. ¿Qué significa esto? Un líder mundial se alzará, entrará en el lugar santo de Jerusalén y se proclamará a sí mismo como Dios. La Biblia es clara cuando esto ocurra. El reloj del fin de los tiempos comenzará a correr hacia atrás y no habrá vuelta atrás. Por eso muchas personas hoy piensan en un nombre, en Benjamín Netanyahu. Durante años, Netanyahu ha declarado que Jerusalén es la capital de Israel para siempre. Una ciudad que no puede dividirse, aunque algunos creen que su proyecto es aún más ambicioso. Se dice que se está impulsando una iniciativa llamada el Gran Israel. ¿Qué es el Gran Israel? Es una idea que se basa directamente en la promesa que Dios hizo a Abraham hace miles de años. A tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el gran río, el Éufrates. Esto indica que la tierra prometida por Dios era mucho más extensa que el moderno país de Israel que vemos hoy en los mapas. Y aquí es donde los conflictos actuales, como el que ocurre en Gaza, adquieren un significado más profundo. Para la mayoría de las personas esto es simplemente política y confrontación entre naciones, pero para quienes estudian las profecías bíblicas, cada territorio que Israel controla parece ser una pieza más de un antiguo rompecabezas. Un rompecabezas que, al completarse, otorgaría a Israel dominio total sobre la tierra prometida. La Biblia ya nos advertía sobre esto. Joel, el profeta, dijo que Dios juzgaría a las naciones por repartirse mi tierra. Y Daniel describió a un futuro líder que usaría la fuerza para dominar la tierra santa, desafiando al mismo Dios. Por eso muchos creen que las acciones de Israel hoy guardan un gran parecido con lo que anticipaban esas profecías. Entonces, mientras Netanyahu afirma que Israel no puede dividirse, podría estar sin saberlo allanando el camino para que se cumpla lo que los profetas anunciaron. El mundo percibe un conflicto territorial, pero en realidad es una señal profética, porque la misma tierra que Dios prometió como bendición también será escenario de la última gran batalla. Los antiguos profetas hablaron de un tiempo final en que Israel quedaría sola, rodeada por enemigos, pero ¿quién se atrevería a liderar un ataque así? ¿Y por qué toda la humanidad se volcaría contra ella? La respuesta la ofrece Ezequiel. Nombra a un líder, Gog, de la tierra de Magog, y advierte que no actuará en solitario. Reunirá una coalición enorme de naciones, un ejército tan vasto que cubrirá la tierra como una nube oscura. No será un conflicto local, sino una confrontación global, con pueblos de todas partes marchando contra la tierra de Israel. Hoy vemos tensiones que aumentan sin pausa, y el conflicto en Gaza podría ser la chispa que encienda un fuego aún mayor. La profecía es sumamente específica. Dios le dice a este líder invasor: subirás contra mi pueblo Israel como nube para cubrir la tierra. Será al cabo de los días. Te traeré contra mi tierra para que las naciones me conozcan, cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. El objetivo final no es solo el territorio, sino confrontar al mismo Dios de Israel. Pero cuando la trampa se cierre sobre Israel, la batalla no se decidirá por ejércitos humanos. El profeta anuncia una intervención directa de Dios, a un terremoto que sacudirá toda la tierra. Fuego del cielo sobre los soldados enemigos, y tanta confusión que se atacarán entre ellos. La victoria no será de un presidente ni de un plan de guerra. Toda la gloria será de Dios. Hoy la gente observa una guerra con armas modernas y negociaciones políticas. Pero quienes leen la Biblia ven los primeros pasos de la terrible profecía de Gog y Magog, la guerra final que preparará el regreso del Mesías. Y hoy Netanyahu, con su política firme y su visión de un Israel indivisible,
impulsa a la nación hacia una expansión que otros perciben como provocación. Las reacciones no tardarán en llegar. Esas respuestas podrían coincidir de manera exacta con la profecía de Ezequiel en un cerco de naciones, un ataque masivo y, finalmente, una intervención divina. Pero aún queda la cuarta señal, la más impresionante, el oscurecimiento del cielo. Jesús lo describió así: el sol se oscurecerá, la luna no dará luz, las estrellas caerán del cielo, y las fuerzas celestiales serán sacudidas. Imagínalo, no es un eclipse normal ni una noche nublada. Es como si el universo, tal como lo conocemos, dejara de funcionar. Todo el cielo temblará. Pero esta gran oscuridad no anuncia destrucción. Es la señal de que algo muy importante se aproxima en la llegada del Rey. En medio de esa oscuridad total, una luz aparecerá cortando el firmamento. Será la señal del Hijo del Hombre, imposible de ignorar. Jesús dijo que será como un relámpago cruzando todo el cielo. Y Apocalipsis lo confirma. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Para algunos, ver esa luz provocará una alegría inmensa. Para otros, gran angustia, porque será demasiado tarde. La reacción de cada persona reflejará su relación con Dios, y cuando Jesús regrese, se escuchará un sonido que marcará el momento en la trompeta que tocarán los ángeles. Esto es crucial porque se conecta con las 7 trompetas de Apocalipsis. La séptima señala el instante en que el mundo, que ha estado bajo dominio humano, pasará al reino de Cristo. Será la gran reunión. Pablo lo explicó en: el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire. Por eso, la oscuridad no es destrucción, sino señal de rescate. Es como una campana que llama a los hijos de Dios a regresar a casa. Pero estas 4 señales no son para adivinar fechas, no están para infundir miedo, sino para fortalecer la esperanza. Son un aviso: cuando la noche sea más oscura, aparecerá la luz que nunca se apaga, el Rey regresando con poder y gloria. Porque al final, cuando todas las señales se cumplan y el cielo tiemble, quedará una verdad ineludible: el hombre no puede entrar al cielo confiando en sus propias obras. Por grandes que sean nuestros logros, por rectos que parezcan nuestros caminos, ninguno alcanza la medida de Dios frente a su trono. Las buenas obras humanas no compran la eternidad. Solo hay un camino: la justicia perfecta de Jesús. Esa justicia no se gana, se recibe, no se alcanza con esfuerzo, se otorga por gracia. Cristo vivió la vida que nosotros no pudimos vivir y pagó el precio que no pudimos pagar. Su cruz es el puente y su resurrección la llave que abre el reino. Así que, aunque el mundo tema lo que pueda suceder el 1 de octubre, los que conocen a Cristo saben que la verdadera pregunta no es cuándo ocurrirá, sino: ¿estoy listo? La única preparación es rendirse a Jesús, confiar en su justicia y vivir en la esperanza de que cuando todo se derrumbe, Él será nuestra salvación. La decisión no puede posponerse. Debe tomarse aquí y ahora, mientras aún hay vida, mientras resuena la voz que llama al arrepentimiento. Porque después, cuando los libros se cierren, será demasiado tarde. No habrá segundas oportunidades. El día de gracia se convertirá en día de juicio, y cada uno será hallado en Cristo o fuera de Él. Ese es el mensaje verdadero detrás de todas las señales. No es solo advertencia, es invitación a despertar, dejar la confianza en uno mismo y abrazar la única justicia que salva, la de Jesucristo, Hijo de Dios. Porque cuando todo se derrumbe, solo permanecerá Él. Pero estas señales son apenas una parte de algo mayor. Las profecías bíblicas de Israel son vitales porque funcionan como el reloj profético de Dios. Gracias a ellas, entendemos que tan cerca o lejos estamos del fin de los tiempos. Para comprender cómo funciona el reloj profético de Dios, mira el video que aparece en pantalla llamado El destino bíblico de Israel. En él verás las profecías ya cumplidas, las que se cumplen ahora y las que están por venir. Sobre todo, entenderás que tan cerca estamos del final y cuáles señales precederán. Haz clic en la pantalla, no te lo puedes perder.